Audiolibros Yourbook presenta El fin del mundo y los misterios de la vida futura. Un libro de Charles Armenjon. Narración a cargo de Sofía. Segunda conferencia. La persecución del anticristo y la conversión de los judíos. Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. El mundo tendrá fin. Se trata de una verdad que hemos establecido y que se demuestra igualmente por la fe y por la razón. El fin del mundo y la última venida del Hijo de Dios, que la seguirá, llegarán de improviso, con la rapidez del rayo que surca el cielo de oriente a occidente. Pero la fecha precisa de ese día es un secreto guardado en las profundidades de los consejos divinos. No sabemos ni el día ni la hora, y Jesucristo, embajador de la divinidad sobre la tierra, nos dice que ha recibido la orden formal de no divulgarlo. Así pues, todas las opiniones que algunos personajes doctos y píos han podido emitir sobre esta cuestión en distintas épocas no son sino opiniones personales y privadas, afirmaciones basadas en conjeturas cuyo error y vaciedad han sido, más de una vez, puestas en evidencia por los hechos. San Cipriano y Tertuliano, considerando la rabia de los perseguidores y la violencia de la guerra de exterminio llevada a cabo a ultranza contra los cristianos, señalaban estas calamidades y todos esos horrores como anuncios de la proximidad del juicio final. San Juan Crisóstomo decía: el fin del mundo no está lejos, los temblores de tierra, el enfriamiento de la caridad son como los heraldos y precursores de este terrible acontecimiento. Nadie ignora que en la época de la caída del Imperio Romano y de la disolución social que acompañó a ese gran cataclismo, y más tarde, al comienzo del año 1000 de la era cristiana, los pueblos creían tocar los tiempos predichos y les parecía ver el preludio de la destrucción final en los desastres públicos y en el colapso de las instituciones. Ya en tiempos de San Pablo, los mismos terrores se habían adueñado de los espíritus. Iluminados y falsos cristianos interpretaban en un sentido tosco y literal las palabras del Evangelio de San Mateo. Persuadidos de que la ruina del mundo seguiría de cerca a la ruina de Jerusalén, se entregaban a predicciones desordenadas y excesivas que les llenaban la imaginación de espanto. A la espera de la catástrofe que les iba a azotar, alejaban a los hombres de sus deberes religiosos y civiles, les invitaban a no casarse, a no luchar, a dedicarse a una inactividad enajenante. 1. San Pablo creyó que debía desengañar a esas almas seducidas y extraviadas y les dijo: os ruego, hermanos míos, que ninguno de vosotros se deje engañar de ninguna manera como si el día del Señor estuviera a punto de llegar, ya que el Hijo de Dios no descenderá por segunda vez antes de que hayamos visto aparecer al hombre de pecado, al hijo de perdición, que se declarará como el adversario, elevándose sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el santuario de Dios, exhibiéndose allí como si él fuera Dios. He aquí un hecho preciso, enunciado por el Espíritu Santo y anunciado claramente por San Pablo con el fin de disipar los temores a los que se abandonaban algunos espíritus y para ayudar a los cristianos fieles a mantenerse en guardia contra los falsos sistemas y las predicciones inciertas y aventuradas. Pero lo que se desprende del pasaje que acabamos de citar, lo cierto e innegable, es que antes del fin del mundo aparecerá sobre la tierra un hombre terriblemente perverso, investido de un poder en cierto modo sobrehumano que, atacando a Jesucristo, emprenderá contra él una guerra impía e insensata. Por el temor que inspirará a ese hombre, y sobre todo por su doblez y su capacidad seductora, conseguirá conquistar la casi totalidad del universo, erigirá altares para sí mismo y forzará a todos los pueblos a adorarlo. Este hombre misterioso, excepcional por su maldad, será de nuestra raza, serán humanos los rasgos de su rostro, correrá sangre como la nuestra en las venas de ese corifeo del error y de la corrupción, o bien, como han afirmado algunos, será una encarnación de Satán, un demonio salido del infierno travestido de forma humana, o, como han sostenido otros doctores, no será este ser impío sino un mito, un personaje alegórico, en el que las sagradas escrituras y los padres han querido englobar a todos los tiranos y perseguidores, en una visión de conjunto, poner de relieve la imagen colectiva de todos los impíos y de todos los herejes que han combatido contra Dios y su Iglesia desde el origen de los tiempos. Estas interpretaciones dispares no pueden conciliarse con el texto positivo y preciso de los libros sagrados. La casi totalidad de los doctores y de los padres, San Agustín, San Jerónimo, Santo Tomás, afirman claramente que este terrorífico malhechor, ese coloso de la impiedad y de la depravación, será un ser humano. El sabio Bellarmino demuestra que no es posible dar otro significado a las palabras de San Pablo y a las de Daniel, capítulo 11, versículos 36 y 37. San Pablo habla de ese gran adversario de forma sustantiva, llamándole hombre, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Daniel nos enseña que atacará todo lo que es respetable y sagrado, que se levantará con audacia contra el Dios de los dioses y estimará en nada al Dios de sus padres. Is deum patrum suorum non reputabit. Este no considerará en nada al Dios de sus padres. El apóstol añade que Jesucristo lo matará. Todos estos rasgos y características evidentemente no pueden aplicarse a un ser ideal y abstracto. No corresponden más que a un individuo de carne y hueso, a un personaje real y determinado. Los padres y los doctores se dedicaron a investigar los orígenes del anticristo, a descubrir de qué padres nacerá y cuál será su raza. Todos se inclinan por la opinión de que nacerá de padres judíos y la mayoría afirma que pertenecerá a la tribu de Dan. Es la interpretación que dan al siguiente pasaje del Génesis, cap 49. Sea Adán una culebra en el camino,
una víbora en el sendero, y a este otro de Jeremías, cap 8. Desde Dan se deja oír el resuello de los caballos. Suponen que San Juan, en su Apocalipsis, omitió la mención a la tribu de Dan por aversión al anticristo, pero todas estas suposiciones son inciertas. Lo que parece claro es que el anticristo saldrá de la raza judía. San Ambrosio, en sus comentarios sobre la epístola a los tesalonicenses, dice que será un circuncidado. Sulpicio Severo, en el segundo libro de sus diálogos, dice que obligará a circuncidarse a todos sus súbditos. Por lo demás, todos concuerdan en decir que, al inicio de su reinado, conseguirá, por sus engaños y sus encantos, hacer creer a los judíos que él es el Mesías que siempre esperan, y que ellos, en su ceguera, lo recibirán y lo honrarán como tal. Esta es la interpretación que Suárez y la generalidad de los comentaristas dan a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo recogidas en San Juan, cap 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese le recibiréis. Hay que dar el mismo sentido a estas palabras de San Pablo a los tesalonicenses, porque no quisieron recibir a la verdad que les hubiera salvado. Dios les enviará un poder seductor, de manera que crean en la mentira. Y es que, sería verosímil que los judíos aclamaran como Mesías a un hombre que no fuera de su raza y no hubiera sido circuncidado. Por tanto, el anticristo será judío. ¿Nacerá fruto de una unión ilegítima? El teólogo Suárez nos dice que esto es incierto. Pero de cualquier forma, podría presumirse que un hombre tan profundamente perverso, tan opuesto a Cristo en su vida y costumbres, tuviera un origen deshonroso. Así como Jesucristo tuvo por madre a la Virgen Inmaculada, así también se puede concluir por analogía e inducción que su adversario declarado nacerá de una unión impura y que será el fruto de una mujer impúdica. Será un hijo de fornicación, dice San Juan Damasceno, y su nacimiento estará impregnado del aliento y del espíritu de Satán. Lo que podemos afirmar con seguridad de este hombre de iniquidad es que desde su más tierna infancia estará completamente poseído por el espíritu y el genio del demonio. El león del abismo que Dios, en los misterios de su justicia, desencadenará en los últimos tiempos de la humanidad para castigar la infidelidad de los hombres, se identificará en cierto modo con él, le inoculará toda su maldad, aunque, por supuesto, no le faltará la asistencia de su ángel de la guarda, ni el auxilio necesario de la gracia suficiente que Dios concede en esta vida a todo hombre sin excepción. Pero su odio contra Dios será tan violento, su rechazo a toda obra buena será tan invencible, sus relaciones y contactos con el espíritu de las tinieblas serán tan estrechos y constantes que, desde la cuna hasta su último aliento, permanecerá rebelde a todas las invitaciones divinas y la gracia de lo alto no accederán nunca a su corazón. Santo Tomás nos dice que su persona y sus obras serán la manifestación de las antípodas del Hijo de Dios y que será una parodia de sus milagros y de sus obras. Desde su origen, el espíritu del mal no ha perseguido más que un solo objetivo: usurpar el lugar del Todopoderoso y constituir aquí abajo un reino para resarcirse de la pérdida del reino del cielo, del que lo excluyó su rebelión. Para conseguir su objetivo con mayor seguridad, tiene por costumbre, dice Tertuliano, el comportarse como el mono de Dios, de imitar todas sus obras. Así pues, el adversario de los últimos tiempos no se contentará con erigirse como el enemigo personal y declarado de Jesucristo. Aspirará abiertamente a destronarlo, a suplantarlo en los homenajes y en la veneración de los hombres, a adjudicarse a sí mismo la adoración y la gloria que solo se le deben al Creador. Dice Santo Tomás que afirmará ser el ser supremo y eterno, y por dicho título se hará rendir honores y culto de latría. Por ello tendrá sacerdotes, se hará ofrecer sacrificios, exigirá que se invoque su nombre en los juramentos y que los hombres lo utilicen para asegurar la fidelidad de los tratados. Ita autos tendens tanquam sit Deus, mostrándose de la misma forma que si fuera Dios. Y para ser más persuasivo, opondrá falsas revelaciones a las revelaciones divinas, a las ceremonias de culto divino, sus ritos impíos, a la Iglesia eterna fundada por Jesucristo, una sociedad abominable de la que será el jefe y el pontífice. Santo Tomás añade, y del mismo modo que la plenitud de la divinidad habita corporalmente en el Verbo encarnado, así la plenitud de todo mal habitará en ese hombre horrible, cuya obra y misión no serán sino una copia al revés y una falsificación de la misión y de las obras de Jesucristo. Por medio de él, Satán pondrá el sello a su impiedad. En ese tipo de ser vivo concentrará todos los proyectos siniestros que ha concebido contra los hombres, inspirados incesantemente por el odio ardiente e implacable que le anima contra Dios. Y en sus consejos secretos, el Señor del cielo permitirá que ese tizón del infierno triunfe durante un cierto tiempo. Santo Tomás califica a este delegado de Satán llamándolo caput omnium malorum, jefe de todos los malvados, príncipe e inspirador de todas las concupiscencias de la carne y de todos los extravíos del espíritu, hasta tal punto que los genios de la mentira y los artistas de la maldad que se han sucedido a lo largo de los años parecen, al lado de este hombre, como pigmeos frente a un gigante. Así, renovará las infamias de Nerón, estará animado por el odio y la violencia de Diocleciano, tendrá la astucia y la doblez de Juliano el apóstata, intimidará y hará doblegarse a la tierra bajo su cetro como Mahoma. Será docto, filósofo, orador hábil, eminente en las artes y ciencias industriales, dominará la burla y la risa como Voltaire. Por último, hará prodigios y se elevará por los aires como Samen el mago. Si os preguntáis por qué la providencia divina le permitirá ejercer semejante poder y seducción, el apóstol San Pablo nos da la razón. ¿Por qué los hombres no acogieron el amor a la verdad que les hubiera salvado? Como castigo, Dios les enviará un espíritu seductor que les hará creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Suárez dice que Dios permitirá el advenimiento del anticristo, sobre todo
para castigar la incredulidad de los judíos. Estos no quisieron adorar al Mesías verdadero, no se dejaron convencer por su doctrina y sus milagros, y Dios permitirá para su castigo que se unan a un falso Mesías, que crean en sus impiedades y en su doctrina y que se conviertan en imitadores de su vida disoluta. En esos momentos, el peligro para las almas será grande y el contagio será universal por el escándalo. No obstante, para que aquellos que se dejen sorprender no culpen de su desgracia sino a ellos mismos, el Espíritu Santo ha querido anticiparnos las principales fases de esta prueba terrible y decisiva, la última que soportará a la humanidad. En primer lugar, para revelarnos la violencia y la ferocidad del hombre de pecado, la habilidad con la que dirigirá la guerra que emprenderá contra los santos. El apóstol San Juan, en el capítulo 13 del Apocalipsis, nos lo describe como una bestia monstruosa que sobre la frente tiene 10 cabezas, con 10 diademas y encima de cada diadema escrito un nombre blasfemo. Según dicen los intérpretes, estas 10 cabezas con sus 10 diademas representan a 10 reyes dependientes de él, que serán sus lugartenientes y ejecutarán sus ardides y sus crueldades. Además, San Juan nos dice que estará investido de una soberanía absoluta, que su poder se extenderá a todas las tribus, a todos los pueblos, a todos los hombres de cualquier nación y lengua. Cuando consiga vencer a los santos, tras perseguirlos a ultranza, abrirá el camino a todas las licencias y no habrá libertad más que para el mal. Por último, será versado en las ciencias ocultas y en el arte de la magia y, por la intermediación de los demonios, realizará obras maravillosas que los hombres seducidos considerarán verdaderos milagros. El primero de estos milagros, citado por San Juan, será una resurrección aparente. En una de las guerras, en la que el anticristo se mostrará como si fuera montado sobre un carro de luz y fuego, será golpeado mortalmente en la cabeza. Durante un tiempo se le verá sin vida y como muerto. Después, de pronto, se levantará y su herida se curará instantáneamente. Ante ese espectáculo, los hombres seducidos, los incrédulos y los espíritus importantes de dicha época que, como los de nuestros días, no teniendo ninguna fe en lo sobrenatural y en las verdades reveladas, rechazarán desdeñosamente los milagros como irremisiblemente condenados por la ciencia y la razón. Esos hombres, añado yo, darán crédito a la impostura. Exclamarán con entusiasmo y admiración: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá combatirla y vencerla? Apocalipsis 13, 3-4. En segundo lugar, el hombre de pecado hará bajar fuego del cielo para que crean que él es el Señor de la naturaleza, el que regula las estaciones y que el cielo y los astros están bajo su dominio. En tercer lugar, hará hablar a una estatua. Apocalipsis 13,15. Los demonios se servirán de un árbol o de una madera seca como de un instrumento, con ayuda del cual recitarán sus supercherías y sus falsos oráculos. Los muebles se moverán por sí solos, las montañas se desplazarán instantáneamente y multitudes de demonios transfigurados en ángeles de luz aparecerán en los aires. Y entonces, por un incomprensible juicio de Dios, los librepensadores y los grandes escépticos de los últimos días se tomarán en serio estos juegos malabares y estas prestidigitaciones. Engañados por su presunción y su incredulidad, aprobarán, bajando la cabeza, todas las locuras de la nigromancia y de la adivinación, verificando ante la faz del mundo el oráculo de los libros sagrados. Los que se apartan de la verdad, se adhieren al espíritu del error y a la doctrina de los demonios. Attendentes spiritivus erroris et doctrinis daemoniorum. En fin, también está escrito: el orgullo del hombre de pecado no tendrá límites. Abrirá su boca lanzando blasfemias contra Dios, blasfemando contra su nombre, su tabernáculo y los santos que están en el cielo. Se creerá en el derecho, dice Daniel, de cambiar los tiempos y las leyes, et putavit quod posit mutare tempora et lex, es decir, que abolirá las fiestas y el descanso dominical, modificará el orden de los meses, su duración y la división de las semanas, borrará del calendario los nombres cristianos para sustituirlos por el símbolo de los más viles animales. En una palabra, esta falsificación de Cristo será atea en toda la fuerza expresiva de la palabra. Hará desaparecer la cruz, sustituirá en todos los templos el sacrificio cristiano por ritos abominables. Los púlpitos sagrados serán enmudecidos, la enseñanza y la educación serán laicas, obligatorias, y en ellas Dios estará ausente. Jesucristo será desterrado de la cuna del niño, del altar donde se celebran los desposorios, de la cabecera de los moribundos. En toda la extensión de la tierra no se tolerará que se adore otro Dios que al ungido de Satán. Dios, en sus designios impenetrables, permitirá que los hombres soporten esta última y terrible prueba, para enseñarles cuán grande es el poder del demonio y cuán pequeñas son sus fuerzas. Ha querido dárnoslo a conocer para que desde ahora nos preparemos a resistir recurriendo a él mediante la oración y proveyéndonos de las armas espirituales de la caridad y de la fe. Por otra parte, el anticristo está destinado a hacer resurgir y a manifestar con esplendor la fidelidad y la constancia de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, a los que todas sus violencias y sus artimañas unidas no conseguirán hacer vacilar. Pero, en otro aspecto, es cierto que esta perseverancia formidable constituirá un principio de ruina y la espada de la gran división, ut revelentur ex multis cordibus cogitationes, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Las apostasías serán numerosas y los actos de resistencia valiente pocos. Está escrito que las virtudes de los cielos serán sacudidas y que las estrellas caerán. En otras palabras, se verá a los dirigentes de los pueblos doblar la rodilla ante el ídolo reinante y, lo que es más desolador aún, entre los que enseñan la ciencia, los astros de la teología, las bocas de oro de la sagrada elocuencia. Un gran número desertará de la verdad y se dejarán arrastrar por la corriente de depravación. San Juan habla también de un signo extraño y
misterioso que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, estarán obligados a llevar en la mano o en la frente. Este signo será la señal de la apostasía, que testimoniará que todos los que lo llevan, sea por complacer a su maestro, sea para escapar de sus iras, han renegado del verdadero Cristo y se han enrolado bajo la bandera de su enemigo. Los que lleven este signo de infamia gozarán en abundancia de las ventajas de la situación. Tendrán los mejores sueldos, los empleos públicos, profusión de deleites sensuales y de todos los bienes deseables. Los que rehúsen este sello de abominación serán puestos fuera de la ley. Está escrito que nadie podrá vender ni comprar si no lleva grabado el carácter, el nombre de la bestia o el número de su nombre. A todos los que no lleven esta marca se les prohibirá beber en las fuentes públicas. Se les declarará indignos hasta de ver la luz y de respirar el aire puro de la atmósfera. Habrá una gran desolación, tal que desde la creación del mundo hasta ese momento no la ha habido ni la habrá jamás. Los justos sufrirán la vergüenza pública. Se les tratará de insensatos, de perturbadores del orden público. Se les acusará de pisotear el honor y el patriotismo al rehusar aclamar al hombre como lo más grande que existe en el mundo, como el genio incomparable que hará elevarse a la civilización humana al apogeo de la perfección y del progreso. Si los justos no fueran asistidos por una especial ayuda, ni uno solo podría resistir la violencia de semejante tentación. Ita ut in errorem inducantur, si fieri patest, etiam electi, de forma que hasta los elegidos caerían en el error, si fuera posible. En los días nefastos de la Gran Revolución Francesa, quedaron algunos asilos, lugares seguros a los que podían acoger los condenados y los proscritos. Los campos estaban sanos, había bosques impenetrables, caminos secretos y disuasorios. Pero en la época que pretendemos describir, la ciencia y los descubrimientos humanos habrán alcanzado su punto culminante. El globo terráqueo estará enlazado por una red de hilos telegráficos y de vías férreas. Todas las montañas estarán perforadas. Ya no habrá peñones, cavernas, islas ni desiertos, donde la libertad pueda conseguir un refugio. Incluso el hogar doméstico no será un lugar seguro, pues está dicho que el hermano entregará a su hermano y el amigo denunciará a su amigo. No es habitual en los libros sagrados entrar en detalles tan precisos y minuciosos cuando nos revelan el porvenir. Los profetas no hablan sino enigmáticamente y en resumen. Por regla general, se limitan a trazar las grandes líneas de los acontecimientos futuros. Pero en lo que concierne a la última lucha que librarán los santos, los profetas inspirados han aplicado la máxima, mala previsa minus feriunt, los males previstos hieren menos, y no han omitido nada de lo que podía fortalecer a los justos durante estos días de prueba y de gran calamidad. Así, nos dicen que en esta época el Oriente volverá a ser de nuevo el centro de la política y de los negocios humanos, que el impostor tendrá la manía y la rabia ciega de profanar los santos lugares, los que fueron el escenario de los trabajos y los sufrimientos del hombre Dios, y asentará su realeza en Jerusalén. Pero, para consolarnos, nos dicen que Dios abreviará la duración de su poderío, que lo limitará a 42 meses, 3 años y medio, menses quadraginta duos, 42 meses. Sin duda que el número indicado por los libros sagrados no expresa la duración del tiempo que empleará el hombre de pecado para conquistar la tierra y conseguir su omnipotencia. No se puede suponer razonablemente que, a pesar de las fuerzas satánicas y sobrehumanas de las que estará investido, consiga ser el señor del mundo en un día. Es de pensar que no conseguirá la soberanía total sino progresivamente, que necesitará un espacio de tiempo más o menos largo para someter a los pueblos y enredar al universo entero en la red tenebrosa de sus astucias y de sus seducciones. Lo que nos muestran San Juan y Daniel es que su dominio sobre los hombres de toda raza, tribu o lengua subsistirá usque de tempus, et tempora et dimidium temporis, es decir, 1 año, 2 años más y la mitad de 1 año. Daniel, en el capítulo 12, nos dice, después del tiempo en el que haya cesado el sacrificio perpetuo y que sea sustituido por la abominación de la desolación, reinando en el lugar santo, transcurrirán 1260 días. De lo que se deduce que es a partir del momento en que Jesucristo cese de estar presente sobre nuestros altares y de ofrecerse como víctima a la justicia de su Padre como compensación de los crímenes de los hombres, cuando se debe contar el día en el que el anticristo haya obtenido el señorío universal. Solamente entonces cesará de celebrarse el sacrificio incruento del altar. Pero hasta ese día y durante el tiempo que el anticristo tarde en conseguir su realeza efectiva, se seguirá celebrando el santo sacrificio de la misa. Además, San Juan nos dice el nombre del anticristo, pero ha juzgado útil decírnoslo en caracteres cifrados. Se sabe que en algunas lenguas las cifras se pueden traducir en caracteres alfabéticos y al revés. Las letras se pueden convertir en cifras. San Juan, pues, nos dice que en una lengua, sin decirnos cuál, el nombre de la bestia se expresa con el número 666. Los padres y los doctores se han dedicado a buscar la clave de este número y a descubrir el nombre oculto bajo este número misterioso, pero sus investigaciones no han tenido éxito. Se puede imaginar una multitud de nombres distintos, cuyas letras, dependiendo de la posición, expresan el nombre indicado por San Juan. Hay que atenerse a la opinión de San Ireneo, que dice que el Espíritu Santo nos ha propuesto el nombre del anticristo bajo la fórmula de una cifra enigmática porque quiere que su verdadera significación quede oculta hasta el cumplimiento de la profecía, el día en el que será útil a los hombres conocer quién es el anticristo. Por tanto, dice San Juan, los que tienen
tienen inteligencia ya no se equivocarán y para reconocer a la bestia no tendrán más que contar el número de su nombre. Qui habet intellectum computet numerum bestiae, el inteligente que calcule el número de la bestia. Pero Dios, dice San Pablo, es fiel, ha hecho un pacto y no permite que el hombre sea tentado más allá de sus fuerzas. En este caso la tentación excederá las condiciones y las leyes normales de la naturaleza humana. Es conforme a la misericordia de Dios que el remedio sea proporcionado a la naturaleza del mal. Por ello, el auxilio prometido es el más sobrehumano, el más extraordinario, el más apartado de las normas de la historia y del ejercicio ordinario de la providencia de todos los que el cielo ha mandado a los hombres, exceptuada la encarnación. En el momento en el que la tempestad sea más violenta, momento en el que la iglesia estará sin piloto, cuando el sacrificio incruento haya cesado en todos los lugares, cuando humanamente todo parezca sin esperanza, se verán, dice San Juan, aparecer dos testigos. Estos dos testigos serán dos hombres extranjeros, aparecerán en un abrir y cerrar de ojos en el centro del mundo, sin que nadie pueda decir cuál es su alcurnia, cuál su origen, ni de qué lugar o de qué familia proceden. Veamos lo que dice San Juan en el capítulo 11 del Apocalipsis. Yo les daré mi espíritu y mi fuerza a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días, vestidos de saco. Estos son dos olivos y dos candelabros en pie, en presencia del Señor de la tierra. No hay lengua que pueda expresar la estupefacción que sobrecogerá a los hombres, a la vista de estos dos hombres extraños a nuestras pasiones y a nuestros afanes, que han vivido el uno 6000 años, el otro 30 siglos, en no sé qué región etérea bajo el firmamento y sobre esferas inaccesibles a nuestros sentidos y a nuestro entendimiento. Ni uno ni otro de estos testigos son extraños a la familia humana. Uno de estos candelabros y de estos olivos es Enoc, el tatarabuelo de Noé, antepasado en línea directa de todo el género humano. El otro es el profeta Elías, el cual, como dijo el Salvador, está destinado a restaurar todas las cosas. Volverá por segunda vez para reprimir la oleada de la impiedad, más impetuosa y más desbordada que en tiempos de Acab. Es, por tanto, la hora de la redención de Israel. El gran profeta va a convencer a los descendientes de Abraham de la venida del Mesías, a quitarles la venda de ignorancia y tinieblas que, después de 19 siglos, sigue cegando sus ojos. ¿Cuál será la apariencia y la actitud de estos que vienen de otros tiempos? ¿Qué majestad antigua resplandecerá en su persona? ¿Qué acentos inspirados brotarán de sus labios? De esto no nos dice nada la Sagrada Escritura. Nos dice que profetizarán durante 1260 días, vestidos de sayal, llevando en sus vestiduras y sobre su rostro la imagen de la humildad y la penitencia. Según Daniel, la duración de la persecución del anticristo será de 1290 días. Por tanto, la predicación de Enoc y de Elías durará menos de 30 días, de donde se deduce que aparecerán en el momento en que la persecución esté desencadenada con mayor violencia. ¿Cómo conseguirán, en un espacio de tiempo tan limitado, dar testimonio en todos los lugares habitados y recorrer toda la extensión de la tierra? Respondemos que no es necesario que visiten todas las ciudades. Es suficiente que aparezcan en las principales, que hagan escuchar su predicación en las capitales y los grandes centros de población, donde el anticristo esté presente y donde haya ejercido una fascinación más temible. Además, no es verosímil que Enoc y Elías estén siempre juntos. Es más probable que prediquen por separado, a no ser que por un mandato de Dios o por una inspiración de la providencia se reúnan en un abrir y cerrar de ojos para la batalla suprema. Sin duda, al principio, los hombres incrédulos se negarán a admitir su identidad. Intentarán atraparlos, tratarlos como comediantes y falsos visionarios. La opinión les colmará de comentarios satíricos y de sus desdenes. Los periódicos públicos se obstinarán en no mencionarlos y simularán que no los conocen. El perseguidor, espumando de rabia, intentará matarlos, pero mientras dure su misión estarán protegidos por una fuerza superior. Así lo dice San Juan, en el capítulo 11, versículos 5 a 6. Y cuando alguien pretenda hacerles mal, saldrá fuego de su boca que devorará a sus enemigos y si alguien les ofende será herido de muerte. Estos hombres tendrán la misión de cerrar el cielo para que no llueva durante toda la duración de su misión profética. Tendrán el poder de convertir las aguas en sangre y de castigar a la tierra con todo tipo de plagas, cuantas veces lo quieran. El Evangelio no precisa tanto los éxitos y la eficacia de estos dos grandes testigos, pero se puede atisbar que ellos desengañarán a una multitud de hombres seducidos y que atraerán a la mayor parte de los que por miedo o por ambición se hayan apartado del culto del verdadero Dios. Es necesario que su predicación tenga un poder que ninguna otra palabra, salvo la del Evangelio, ha tenido jamás, ya que vencerá la obstinación de los judíos, los cuales, cediendo al esplendor de los prodigios y a la evidencia de las pruebas, volverán bajo el cayado del pastor de pastores, para formar con los cristianos un solo rebaño y un solo redil. Sin embargo, Dios no concede sus gracias sino con medida. Cuando se haya hecho la luz, cuando los hombres hayan conseguido plenamente la capacidad de discernir la verdad del error, entonces Dios, en su sabiduría, suspenderá el milagro. Esta es una ley constante de la providencia. Se realizó antaño respecto a Sansón. Una vez humillados y derrotados los filisteos, Dios le retira su espíritu y la fuerza prodigiosa que le había otorgado. Respecto a Juana de Arco, el cielo procede de igual manera. Una vez cumplida su misión, una vez derrotados los ingleses y repuesta la corona sobre la frente de Carlos VII, su genio y su habilidad guerrera parecieron eclipsarse. Fue hecha cautiva y volvió a las condiciones comunes de la vida humana. Así sucederá con Enoc y Elías. Por otra parte, el prolongar los milagros no tendría otro efecto que el de seguir endureciendo a los obstinados que hayan rehusado prestar un oído y un corazón dóciles a su palabra. En fin, los dos testigos, aunque su edad actual
cual sea, en uno 6.000, en el otro 3.000, no están muertos y es importante que sellen su testimonio con la efusión de su sangre y que soporten la ley de la naturaleza humana, de la que ni el mismo Cristo se quiso librar. He aquí lo que sucederá, según San Juan, capítulo 11, y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra y los matará, y sus cuerpos yacerán en las plazas de la gran ciudad, llamada espiritualmente Sodoma, allí donde también fue crucificado su Señor. Los hombres, las tribus y los pueblos los verán durante 3 días y medio y no permitirán sepultar sus cadáveres. Los habitantes de la tierra se alegrarán con su suerte, celebrarán fiestas, se intercambiarán presentes los unos con los otros, porque estos dos profetas atormentaron a los habitantes de la tierra. Pero, después de 3 días y medio, el aliento de la vida, procedente de Dios, entrará en ellos. Ellos se pondrán de pie y un gran espanto se apoderará de los que los estén contemplando. A esta misma hora sucederá un gran temblor de tierra y la 10ª parte de ciudad se derrumbará. 7.000 personas perecerán en el terremoto, y el resto, sobrecogidos de espanto, darán gloria al verdadero Dios. San Juan no nos indica cuál será la suerte del anticristo, pero San Pablo nos enseña que el Señor Jesús lo aniquilará con el aliento de su boca y con el esplendor de su venida. Muchos han concluido de este pasaje que Jesucristo descenderá en persona para derrotar a su gran adversario y que este día será aquel en el que aparezca con su gloria y majestad. Pero esta interpretación es poco exacta. Santo Tomás y San Juan Crisóstomo explican estas palabras: Quem Dominus Jesus destruet illustratione adventus sui, al que el Señor Jesús destruirá con el anuncio de su venida, en el sentido de que Jesucristo sorprenderá al anticristo con un esplendor deslumbrante que será como un presagio o un signo de su segunda venida. San Pablo no nos dice que Jesucristo lo aniquilará con sus propias manos, sino con su soplo, spirituaris sui, con el aliento de su boca, es decir, como explica Santo Tomás, en virtud de su poder, por el efecto de su poder, ya sea como quieren algunos, que se sirva del arcángel San Miguel como ejecutor, ya sea que haga intervenir otro agente visible o invisible, espiritual o inanimado. Lo que es cierto es que en un instante, Satán será expulsado a las tinieblas del abismo, el reino del malvado será destruido totalmente y su poder, que aspiraba a elevarse hasta las estrellas, se desvanecerá como una nube de humo. La resurrección de los cuerpos y el juicio final seguirán inmediatamente a este gran acontecimiento. La Sagrada Escritura nada dice sobre este punto y la Iglesia tampoco ha definido nada. De entre los intérpretes de los libros sagrados, unos lo afirman, otros lo niegan. Suárez expresa la opinión de que después de la muerte del anticristo, el mundo no existirá más de 45 días. Funda su opinión en la profecía de Daniel que, después de haber dicho que la persecución del hombre de pecado durará 1290 días, añade estas palabras: Beatus, qui spectate pervertitus que ade dais 1330 quinque, dichoso el que mantenga la esperanza y llegue hasta el día 1335. Pero esta opinión no parece la más segura. El parecer más acreditado y que da la impresión de ser el más conforme con las Sagradas Escrituras es que después de la caída del anticristo la Iglesia Católica entrará en una era de prosperidad y de triunfo. En efecto, San Pablo, el apóstol inspirado, el que de todos los hijos de Israel ha visto más claro el futuro y los destinos de su pueblo, no parece afirmar claramente esta doctrina, retrasando los efectos de la gracia y de la bendición concedidos para la conversión de los judíos, que según la profecía de Malaquías, no serán devueltos a la verdad sino por la iluminación de la predicación de Enoc y Elías. Poseído por un santo delirio escribe: si la caída de los judíos, dando ocasión a la conversión de los gentiles, fue fuerza para la Iglesia y riqueza para el mundo, su resurrección cuanto la enriquecerá ante el mundo, y si su ruina se convirtió en salud para la humanidad, ¿qué será su vuelta sino una resurrección de la muerte a la vida para el mundo? Son palabras precisas y no parece que den lugar a ninguna duda. Concuerdan con las de San Juan, Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 a 3 y b. Dice: a los que habían vencido a la bestia y a su imagen, cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. En otras palabras, los cristianos y el resto de los judíos tienen un mismo espíritu, una misma fe, dirigen al Hijo de Dios las mismas alabanzas y las mismas bendiciones, y proclaman su gloria unidos, diciéndole: tus obras son grandes y admirables, oh Señor Todopoderoso, oh Rey de los siglos, tus caminos son justos y verdaderos. Puede creerse, en efecto, que el día en el que todos los pueblos se unifiquen en esta concordia, tan largo tiempo deseada, será aquel en el que los cielos pasen con estrépito, que la época en la que la Iglesia militante va a alcanzar su plenitud coincidirá con el día de la catástrofe final. Jesucristo habría hecho renacer a la Iglesia con todo el lustre y brillo de su hermosura solo para secar inmediatamente las fuentes de su juventud y de su inagotable fecundidad, pero aunque es posible admitir que después del anticristo el fin del mundo se aplace todavía unos cuantos siglos, no es posible decir otro tanto de la crisis suprema que debe ocasionar la realización de la gran unidad, pues, por poco que se estudien los signos del tiempo actual, los síntomas amenazantes de nuestro estado político y de nuestras revoluciones, la marcha ascendente de la impiedad que va pareja con el progreso de la civilización y de los descubrimientos en el orden material, no se puede evitar prever la proximidad de la llegada del hombre de pecado y de los días de desolación que Jesucristo nos predijo.